Para nosotros entender el tema de hoy tenemos que ubicarnos en el siglo XVIII, prácticamente en el siglo XVIII. Pero esta corriente no solamente se desplaza a partir del siglo XVIII, sino que toma su mayor auge en el siglo XVIII. Pero que esta corriente ya empezaba a dar a conocerse entre los siglos XVII, XVI más o menos, ¿no? Pero si nosotros hablamos de historia universal, yo les pregunto, ¿qué gran revolución se causó prácticamente también en el siglo XVIII? Aquí en el Perú. ¿Alguien se acuerda qué gran revolución se dio en el siglo XVIII en el Perú? Revolución de Tupac Amaru, profesor. La revolución del señor Juan Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, la gran revolución indígena en el Cusco. Mientras en Europa se estaba dando la gran revolución francesa, en el Perú estaba el señor Tupac Amaru intentando liberar a los indígenas de la opresión española. Mira, qué interesante, ya hemos colonizado dos aspectos muy relevantes dentro de la historia, tanto en Europa como en el Perú. Ahora, si nosotros vamos a ver este aspecto relevante, tenemos que entender el contexto, quiénes participaron, cuál fue el desarrollo, dónde se dio. La Revolución Francesa, pues lógicamente se dio en Francia, eso es lógico y muy visto a simple vista. Pero en aquellos años la monarquía estaba compuesta por dos reyes muy descarados. Teníamos al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta, ¿ok? María Antonieta y Luis XVI, pues prácticamente llevaban un gobierno muy interesante y no tan popular. ¿Por qué, profesor? Porque estos dos compadres, ya, mientras se banqueteaban, mientras comían bien, mientras vestían bien, mientras se arreglaban bien, la población se moría de hambre, ¿ok? O sea, a tal punto que una vez a María Antonieta le preguntaron, pero señorita o reina María Antonieta, la población se está muriendo de hambre. ¿Y qué hizo María Antonieta? María Antonieta cruzó de piernas y dijo, que coman pan. Dales pan, que coman pan. Entonces, esa ideología, ese término, esa forma despectiva de decir que solamente coman pan, llevó a un punto en que la población francesa dijo, hasta aquí nomás, ya, basta. Ya es donde prácticamente no necesitamos más de un gobierno que se preocupa más en sus intereses que preocuparse por nosotros. Ahora, la economía en Francia era precaria, ¿ok? Los lujos eran excesivos y la población veía cuáles eran los lujos de estos reyes. El hambre prácticamente escaseaba en Europa y pues las malas cosechas, por ende, pues hacían que literalmente Francia se viera en un país sumergido en la gran pobreza. Solamente gran pobreza en la parte del pueblo, porque la nobleza, el clero y los reyes, ellos estaban bien, no había ningún problema. Y otro punto eran los gastos militares, ¿no? Que en este aspecto, pues Francia estaba haciendo algunas compras militares, pues, innecesarias, porque entre comprar armamento y dar de comer a tu pueblo, es más preferible dar de comer al pueblo, ¿no? Entonces, ahora, nosotros tenemos que tener en claro qué cosa es un gobierno absolutista. ¿Qué era un gobierno absolutista? ¿Alguien me lo resume, por favor, en cortas palabras? ¿Qué era un gobierno absolutista? El poder se basa en una sola persona. ¿Encomendado por quién, Lucas? ¿Encomendado por quién? Por Dios. Gracias, Lucas, encomendado por Dios. Eso es el absolutismo. Dios me da el poder, yo soy el rey, yo hago lo que me da la gana con mi reino, el pueblo se muere de hambre, a mí me vale. Yo, mientras esté bien, mis decisiones nadie puede contradecirme y nadie puede ir en mi contra. Pero bueno, como toda ideología en el mundo se viene abajo también, en este caso, pues prácticamente en este aspecto a ellos no les beneficiaba en nada, ¿no? Para responder a Mercado, ellos se daban los lujos innecesarios, ¿ok? Ellos se daban los lujos innecesarios mientras el pueblo se moría de hambre. Era lo que ellos prácticamente hacían. Y María Antonieta dijo, pues, dale pan. Si el pueblo tiene hambre, coman pan. Eso es lo que le dijo María Antonieta al pueblo prácticamente. Bien, Francia tenemos que conocerla también a nivel social, ¿no? Para estudiar la revolución tenemos que entender a nivel social. ¿Cómo estaba estructurada Francia a nivel social? Como toda gran pirámide social, chicos, los monarcas pues estaban arriba, ¿no? Los monarcas, los grandes reyes absolutos estaban siempre en la parte cúspide de la pirámide social. Luego de eso tenemos al alto clero. La iglesia pues no se puede morir de hambre, hijos. La iglesia no se puede morir de hambre, los clérigos tampoco. Entonces, para que los clérigos no se mueran de hambre, también participaban de este gran fragmento. Ahora, la nobleza también, pues, no debería pasar hambre. Entonces, hasta ese punto todo estaba bien. ¿Ok? Hasta este punto todo estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba con la Gran Revolución? Teníamos que abolir el antiguo régimen. ¿Cuál es el antiguo régimen? Los monarcas, el clero y la nobleza, que sean de un estrato mayor y diferente a lo que es la burguesía y las clases urbanas. ¿Ok? Eso es lo que se buscaba. Lo que se buscaba era la anulación
en este caso, de los monarcas, ya del antiguo régimen, del régimen absolutista, y pasar el gobierno a un gobierno más burgués, a un gobierno más del pueblo, por decirlo así. Ahora, recordemos que la burguesía también es un aspecto de una economía casi estable, tampoco digamos que eran pobres. La burguesía también tenía lo suyo. En este caso, los burgueses tenemos a los grandes médicos, a los grandes ingenieros de aquella época. Eran gente estudiada, ¿ok? Pero que también querían participar, ya que a los burgueses no se les daba participación dentro de la política francesa. Entonces, uno de ellos, pues, uno de los estaños más importantes era derrocar de una vez el antiguo régimen francés, ¿no? El antiguo régimen monarca absoluto. Para esto tenemos que entender el porcentaje. En este caso, había dos divisiones. Tenemos el primer estado, el segundo estado y el tercer estado. Pero en estos tres estados estaba dividido en dos. El primer estado, ya que prácticamente eran los monarcas, eran la iglesia, prácticamente ellos en conjunto con el segundo estado, que era la nobleza, no pasaban hambre, tenían buena educación, no pagaban impuestos, al contrario, recibían los diezmos, en el caso de la iglesia. ¿Ok? Ahora, estos dos estados solamente ocupaban el 3% de la población francesa. Quiere decir que el monarca, la nobleza y la iglesia eran un pequeño fragmento de pueblo. El 97, por decir así, el 97% de la población era prácticamente el tercer estado. ¿Y quiénes ocupaban en el tercer estado? Estaba la burguesía y los campesinos. Gente pobre, entre gente también educada. Entonces tenemos los dos fragmentos. El primer y el segundo estado, siendo el 3%, la población menos vulnerable porque ellos comían bien, se alimentaban bien, eran bien educados, ellos podían irse a diferentes lugares y estaban bien educaditos, bien comiditos, mientras los campesinos y la población del 97% se moría de hambre. ¿Ok? El otro porcentaje de la burguesía pues sobrevivía con lo que podía, con la profesión que ellos habían adquirido. Entonces, de una u otra forma, chicos, la población en Francia estaba dividido así, en tres grandes sectores, ¿ok? Pero a su vez también dividido en dos, ya que en este caso la burguesía va a luchar por los aspectos más relevantes de lo que es la liberación en cuanto a la corona. Para esto tenemos a los grandes pensadores. Lógicamente, toda gran revolución siempre va a tener un aspecto relevante en cuanto a la educación, ¿ok? El conocimiento va a ser una pieza clave para poder rebelarnos en contra de. Por ejemplo, si nosotros recordamos a la revolución del siglo XVIII aquí en el Perú, el señor José Gabriel Condorcanqui no era cualquier indígena. ¿Ok? Tú tienes que entender que el señor José Gabriel Condorcanqui era un hombre muy estudiado, se educó en Europa, ¿ya? Él viene al Perú, pues para liberar. Recordemos que él inclusive es influenciado por ciertos estigmas o ciertos fragmentos de educación de la Ilustración. Él es influenciado por esta corriente. Y no solamente es influenciado él, sino también en este caso el señor Simón Bolívar. El señor Simón Bolívar también fue influenciado por la Ilustración y más fue influenciado por las eras napoleónicas, por la forma en cómo Napoleón estaba desarrollándose en la parte de Europa. Entonces, ante esta nociva, chicos, nosotros nos damos cuenta que el pensamiento siempre va a ser el primer estaño en el escalón para poder hacer algo, ¿ok? Y estos pensadores como los que tenemos acá, en este caso de Voltaire, Rousseau y Montesquieu, hablaban mucho acerca de la política, hablaban mucho acerca de la filosofía, de cómo entender también la sociedad. Y pues llegaron a una conclusión, y la conclusión era, una sociedad culta que piensa por sí misma era mejor, o sea, era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. En conclusión, una sociedad que piensa por sí misma puede llegar a concluir un año o muchos años de gobiernos absolutos, de gobiernos opresores, de gobiernos que se preocupan solamente por ellos. Y estas ideologías van a dar paso también, ya van a dar un paso muy interesante también a lo que es, en este caso, la razón, igualdad y libertad en el mundo entero. Esta revolución, esta ideología de la Ilustración y como se desarrolló en Francia va a ser llevada a la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Ya recordemos que Estados Unidos en este mismo siglo se independizan también sus 13 colonias norteamericanas de la opresión británica. Los británicos habían colonizado parte de Estados Unidos y en este caso pues ellos van a buscar la liberación, ¿no, chicos? Entonces, y no solamente ahí, también pasó para los sectores de América del Sur. ¿Ya? Esta ideología ha recorrido mucho el mundo con la consigna de razón, igualdad y libertad, que es lo más importante. Ahora, si nosotros nos vamos a meter un poquito más a lo que es el de lleno,
tenemos que entender cuáles son las causas. Ya que las causas ya lo he mencionado al inicio, ¿ya? Pero tenemos que analizarlas aquí. Ahora, ¿cuáles fueron las causas más relevantes de esta gran revolución? ¿Ya? ¿Cómo se conllevó? ¿Cómo se graficó? ¿De qué forma se hizo? Primero, en la causa económica tenemos la crisis económica, ¿no? La financiera. Lógicamente, Francia no tenía, por lo que la población se moría de hambre, ¿no? En este caso, el déficit estatal es que no había ingresos internos. Y pues por hecho, cuando no hay ingresos internos, los precios suben, ¿no? Eso se va a llamar un default económico, por decirlo así, una crisis económica. Cuando no hay producción, los alimentos suben, ¿ok? Algo similar pasó en el Perú en el año 80, cuando Alan García dejó al Perú y la economía y la inflación, ¡puf!, subió los alimentos a tal punto que tus abuelos o tus padres hicieron colas para poder pedir alimentos. Algo así es una crisis, una subida de precios en ese tiempo, ¿no? A nivel social, pues en este caso la gente del pueblo veía cómo el clero, el primer y el segundo estado se gozaban en riquezas, en comida, y pues prácticamente la gente empezó a ver eso y no les gustó, ¿no? Prácticamente a nadie le gusta, pues ver que tu pueblo se muere de hambre y ver que otros disfrutan incluso con la comida de tu propia tierra, pues a nadie le va a gustar, ¿no? Y en el caso de las ideologías, chicos, tenemos pues las ideologías ilustradas, ¿no? La ilustración, iluminar el camino, la nueva política, la nueva sociedad, los derechos. Y también esto va a ser influenciado en lo que es la independencia de los Estados Unidos. Entonces tenemos ahí el marco, jóvenes, ¿no? Crisis financiera, un mal estado económico, tenemos en lo social, pues el desnivel, prácticamente que por años han sufrido los gobiernos, los pueblos de estos gobiernos monárquicos absolutos, de solamente hacerle caso al rey en todo lo que ellos hagan, y no ni siquiera reclamar, porque si reclamabas te morías. Entonces también tenemos ese desbalance, por decirlo de esta forma, en cuanto a nivel social. A nivel ideológico tenemos la influencia de la gran ilustración, ¿no? Bien, ahora, tenemos tres factores, ahora vamos a ver el desarrollo de esta, cómo se ha desarrollado la revolución en sí. Primero, tenemos que entender, para ese tiempo se van a hacer fases, no es que ya empezó la revolución y la revolución, ¡puf!, estalló de frente, no. Tienes que entender que va a empezar primero el estallido de la revolución, ¿ok? Ya el pueblo se cansa de esta situación y esto pasa a una asamblea nacional, porque el rey intenta, ahora sí intenta dialogar con el pueblo para que no se subleve, pero ahí va a haber un malentendimiento también, ¿ok? Se va a crear la primera asamblea constituyente, se va a intentar abolir una monarquía constitucional, porque ellos también querían elegir a monarcas, pero elegidos por ellos mismos. Pero ese día no va a surgir, no va a tener mayor apego, ¿ok? Luego empieza una convención, la cual ya empieza a formarse una república, un gobierno muy diferente a una monarquía, ¿ya? Entonces empiezan a haber elecciones en la Girondina y en la Jacobina, que eran dos partidos políticos. Estos son los dos partidos políticos más antiguos de Francia, ¿ok? Los que seguían al señor Girondio y los que también seguían a la ideología jacobina. Ya lo vamos a ver más o menos cómo estas corrientes políticas eran muy radicales. Y todo aquel que iba en contra de estas corrientes, pues eran llevados a la guillotina, que era el invento más cruel de esos años, ¿no? Luego de eso tenemos el directorio, donde ya todo se estabiliza y entramos a una república de una burguesía más estable, ¿no? Pero para el año 1799 entra Napoleón con su golpe de Estado, ¿no? Para abolir un poco de cómo se estaba llevando el gobierno, porque tampoco digamos que cuando se realizó la revolución y se llevó la Asamblea Nacional y el convenio, todo fue rosas y risas, no fue así, ya que los gobiernos franceses estaban pues intentando retomar un camino, pero no podían. Y para eso, en el año 799, ¡pam!, entra Napoleón y cambia un periodo nuevo dentro de la historia francesa. ¿Ok? Ahora, en este caso, en el estallido de la revolución, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. El rechazo de la nobleza para pagar impuestos. O sea, el rey todavía quería seguir implantando los impuestos. ¿Cómo aplicas impuestos cuando la tierra no produce y el pueblo se muere de hambre? Entonces, eso es lo que el pueblo decía. ¿Cómo se atreven a pedirme impuestos a mí cuando mi tierra ni siquiera produce y yo veo que el primer y el segundo estado se enriquecen y comen a placer, mientras mi familia se muere de hambre? Ahora, para este punto, Luis XVI tiene que convocar a Estados Generales, pero un poco malicioso fue esta convocatoria, porque solamente convocó a la nobleza, no convocó a la nobleza y dijo, bien, queremos una reforma de gobierno, no hay ningún problema, pero eso sí, vamos a reformar el gobierno, pero el primer y el segundo estado van a mantener su privilegio y aún van a ser los únicos en elegir a los monarcas. O sea, es una viveza completa.
ya porque entre ellos iban a rotar el poder. El tercer estado dijo no, ya que para que nosotros reformemos la política, tiene que haber una liberación de gobierno, y para eso tiene que haber un voto por persona. Acá van a hacerlo pues el famoso sufragio, pues hijo, aquí nace lo que es el famoso sufragio, lo que ya en un momento determinado tú vas a tener que hacer, ¿no? Sufragar, ir todos cada 5 años a votar por tu presidente. Entonces, algo así surge en este tiempo. Y entonces, para este punto, pues no se pusieron de acuerdo, ni el rey con la nobleza, ni el clero, ni la burguesía, ni el tercer estado. Entonces, empieza una revuelta y empieza a estallar, pues, aires de rebelión completa, porque no estaban llegando a ningún punto. A tal grado que el tercer estado decide abandonar este congreso, ya este convenio, esta reunión que había hecho el rey, y van a convocar otra reunión solamente plenamente lo que es la burguesía y el tercer estado. Entonces, a esa reunión va a ser el reunión del juego de la pelota, ¿ok? En la reunión del juego de la pelota, los burgueses y el tercer estado se reúnen y van a proclamar una asamblea nacional, ¿ok? Y desde ahí dicen, nosotros no salimos de este lugar hasta que hagamos una constitución, un libro donde se ponga límites al poder político de los reyes o de los futuros gobernantes. Bien, ante esta situación, pues ellos hicieron la primera constitución. Y en respuesta a este tercer estado, pues la gente se vio tan enardecida que empezó la toma de la Bastilla, ¿no? El 14 de julio de en este caso de la, por decirlo así, del año 1789 a 1792, más o menos en esa fecha, se toma la Bastilla, ¿ok? Y empieza una revuelta antiseñorial. ¿Qué significa? Empiezan a tomar posesiones de lo que el rey había constituido como suyo, ¿ok? Cuando Luis ve esta situación, todavía no decide dejar Francia, ¿ok? Todavía dice, no, puedo resolver todavía la situación acá. No está por perdida la situación. Aquí lo vamos a dar solución todavía. Hay que darle un poquito de solución. Entonces, lo que hace Luis es darle lo siguiente. Le da lo que quiere el pueblo, ¿no? Y dice, muy bien, no hay problema, vamos a aceptar la asamblea constituyente. No hay ningún problema, lo aceptamos. Entonces, el tercer estado dijo, bien, ya estamos progresando, ¿no? Ya estamos llegando. Cuando vio toda la revuelta, pues a Luis no le quedó otra que aceptar lo que el Estado o el tercer Estado estaba proponiendo, ¿no? Para esto, ante la toma de la Bastilla, empiezan algunos problemas, ¿no? Ante este problema de la toma de la Bastilla, pues al reconocer Luis el aspecto de lo que es la Constitución y todo lo que la Asamblea Constituyente Nacional había decidido, Luis intenta darle una modificación, ¿ok? Él va a convocar a la monarquía, a la nobleza, al clero nuevamente, y a los grupos sociales, a los partidos políticos obreros y a la burguesía radical, los va a llamar a una asamblea general, ¿no? Y ellos van a decir, muy bien, miren, ¿saben qué? Todo lo que ustedes han escrito acá me parece bien, pero vamos a seguir con una monarquía constitucional. ¿Qué es una monarquía constitucional? Una monarquía constitucional es que la nobleza, el clero y la monarquía pues aún se mantengan en este sector, arriba de ustedes, ¿ok? Ustedes van a elijan a su rey, elijan a sus representantes, pero nosotros vamos a permanecer en el poder aún todavía, ¿ok? Entonces, ustedes pueden elegir al rey que quieran, pero los monarcas seguimos rotando. Esto tampoco no le va a gustar al pueblo, porque el pueblo ya buscaba una reforma completa, ya no querían saber nada de un monarca. Ante esa situación, ante la negativa de esta, el rey Luis va a salir de Francia, va a intentar escapar de Francia con su esposa María Antonieta, y para esto se va a crear una guerra. El padre de María Antonieta, que radicaba en Austria, que era el rey de Austria, le va a declarar la guerra a Francia y va a ser una cortina de humo para que Luis intente fugarse junto con su esposa. Pero la fuga le va a salir mal, ya que lo capturan, ¿ok? Ante la parte radicalizadora, de ser más fragmentarios, o sea, de radicalizar o fragmentar los teoremas políticos, lo que a Luis no le gustó fue que aún todavía se le siguiera aboliendo a ellos, entonces Luis lo que opta es pedir una guerra y la gente se distraiga con esa guerra, y en este caso Luis intentar fugar de Francia. En ese año, en el año 1792, prácticamente Luis es tomado preso y es condenado a una de las muertes en esos años. Para este periodo, se puede decir que Francia ya estaba tomando medidas más radicales. Ok, disculpen la palabra esfera.
eran palabras, acciones más radicales ya, porque el hecho de solamente hablar no solucionaba los asuntos, no solucionaba los problemas. Entonces, para solucionar de una vez los problemas más fuertes que tenía Francia, tenía que usar mano dura. Y para utilizar mano dura, pues, lógicamente tuvieron que convocar o llamar así de una forma radical al señor Joseph Ignace Guillotin. Este hombre va a ser el que va a crear la guillotina, ¿ok? Y aquí, pues, en imagen tenemos la cabeza del rey Luis XVI, ¿no? Ya que lo consideraron traidor de la patria, ¿ya? Lo consideran traidor de la patria y, pues, lo decapitan. Y 3 años después, su esposa también es llevada a la misma muerte. Entonces, el señor Joseph Ignace Guillotin ya es el hombre que va a crear este nuevo artilugio, por decirlo así, de la tortura francesa. ¿Ok? Entonces ahí más o menos tenemos en consideración quién es el hombre que había creado este armamento tan vergonzoso, por decirlo así, pero más eficaz para matar a las personas, ¿no? Ya que de un tajo solamente lograbas decapitar a alguien. Para este punto ya Francia se vio más calmada, ¿ok? Francia estuvo más calmada, ¿ok? Y empieza un nuevo gobierno, ¿ok? Vamos a empezar a gobernar nuevamente. Ahora, los Robespierres y los jacobinos eran partidos que se disputaban a Francia. Ahora, ¿quién va a querer tomar Francia? Estos dos tenían ideologías muy nacionalistas y muy radicales. Entonces, para este punto, los Robespierres van a asumir el poder en un determinado momento, ¿ya? El gobierno político de los Robespierres van a asumir el poder. Una vez que asumen el poder, al controlar el poder completo, lo que van a hacer ellos, pues, es manejar a Francia de una forma casi monárquica. Eso no les va a gustar a los jacobinos y le van a empezar a imponer algunos estamentos más radicales, los cuales se pedía más democracia. Entonces los Robespierres no van a querer y empieza puede decir, una noche sangrienta, por decirlo así, donde para el año 1794 empieza un golpe de Estado, ¿ok? Un golpe de Estado. Milagros, dime. Bien, mientras Milagritos va escribiendo, creo que ya lo hizo. Seguramente se le fue el internet, porque no lo tengo aquí para agregarlo. Seguramente se le dio el internet. Acá está, justo. Ya está. Recién ha llegado su solicitud de ingreso. Gracias, Milagros. Bien, entonces, ante esta situación, pues los jacobinos le van a dar el golpe de Estado, ya le van a dar el golpe de Estado, y van a asumir el poder. Ante esta situación, van a detener a los Robespierre y los van a llevar a la guillotina y los van a decapitar. Entonces, ahí van a hacer una nueva política. Es la nueva política que Napoleón va a conocer y tampoco le va a gustar. Y gracias a esa nueva política, pues se puede decir que empieza un nuevo periodo con Napoleón y el consulado. Para este periodo, Napoleón es denominado el tercer cónsul, ¿ya? Un hombre representante del pueblo francés. En este caso, Francia todavía seguía atravesando crisis económicas, sociales y políticas. No había cambiado casi nada después de la muerte de Luis XVI. Entonces, lo que se necesitaba era garantizar el prestigio de un ejército, ya que también tenían una guerra con Austria. Pero para esto, en el año 1799 le van a dar una solución. Y la solución se va a llamar Napoleón. ¿Ok? Napoleón Bonaparte. Este hombre va a entrar al poder, va a hacer un golpe de Estado, porque de ser el tercer cónsul pasa a ser el primer cónsul, y de ahí empieza la era napoleónica, el sueño napoleónico, o también denominado desde el año 1804 al año 1815 como el imperio napoleónico. ¿Alguien sabe aquí cuál era el sueño de Napoleón? ¿Alguien sabe cuál era el sueño de Napoleón? Porque todo hombre ha tenido un sueño, y un hombre como Napoleón no tenía aspiraciones pequeñas. Napoleón tenía una gran ideología, un gran sueño. ¿Cuál era el sueño de Napoleón? Y fue casi el mismo sueño que tuvo el señor Simón Bolívar cuando empezó a liberar parte de Venezuela, Colombia, y él intentó... ¿Unificar toda Europa? Exacto. Era unificar toda Europa. Hacer toda Europa su imperio. Ese mismo sueño lo tuvo Simón Bolívar cuando llega a descolonizar América. Empieza con Venezuela, Colombia, Ecuador. ¿Y cómo llama a esos países Simón Bolívar? ¿Cómo lo denomina? Tiene un nombre. La Gran Colombia. La Gran Colombia, ¿no? La Gran Colombia. Y cuando se encuentra San Martín con Bolívar en Ecuador, Bolívar le dice, bienvenido a la Gran Colombia, le dice. Y Simón Bolívar dice, ¿qué? Si yo liberado, si esto es Ecuador, ¿cómo va a ser la Gran Colombia?
y hay una diferencia, por decirlo así, ¿no? Entonces, ya en la próxima clase vamos a hablar de Napoleón, ya vamos a hablar de este hombre, ya de este hombre, en todos sus aspectos, en toda su relevancia. Este libro se llama Napoleón o se llama Bonaparte. Ustedes lo pueden encontrar en PDF. Si no lo tienen, se lo voy a llegar a adquirir. Es un libro bueno, un material muy bueno que habla acerca de la vida de Napoleón, pero como hombre. No solamente como el hombre militar, como el hombre perfeccionista, ¿no? Aquí está la mente de un hombre muy preparado, con muchos artilugios, con mucha manía para la guerra inclusive. A tal punto que va a ser imitado por Hitler en algún momento, ya que Hitler también va a querer dominar parte de Europa. ¿Ok? Bien, hemos llegado hasta el fragmento y cuáles eran las consecuencias de la revolución, pues están aquí, ¿no? En el caso económico, pues se eliminó el antiguo régimen. Igualdad jurídica para todas las personas. Napoleón va a enfatizar más esta situación, el derecho a la propiedad inviolable. Cada persona pues ya tenía su derecho propio y pues nadie podía violar sus derechos. El sistema fiscal basado en cuestiones económicas, la extensión de la parte de los laicos en el Estado, que no deberían intrometerse mucho en el poder, los religiosos no deberían estar dentro del poder político, y te vas a dar cuenta que cuando Napoleón entra al poder va a derrocar al Papa también, ¿ok? En la política, pues tenemos la Constitución escrita, la soberanía nacional, las libertades individuales, o sea, ya había libertad de opinión, libertad de reunión y libertad religiosa y laboral inclusive, lo que en la monarquía no existía, ¿ok? Empezaron a haber asambleas representativas, los cuales pues van a empezar a dar el paso al sufragio universal, de ir a votar y elegir nuevos gobernadores, y surge un Estado, y surge el término un Estado, una nación. ¿Ok? Surgen estos dos términos, que en la monarquía no existía. En lo intelectual, pues el pensamiento revolucionario, empieza Europa a liberarse de ciertos estamentos esclavizados y se va a llevar en cuenta que la esclavitud va a ser condenada, ¿no? Ya no más esclavitud, ya no necesitamos más esclavos. Entonces ahí empieza el proceso de la colonización en ciertos sectores de América y Europa también. ¿Ok? Bien, más o menos esto es lo que hemos hecho o lo que hemos realizado dentro del cronograma gigantesco de lo que es la Revolución Francesa. Me gustaría ahondar, pero vamos a perder un poco de tiempo, entonces vamos a ir tomando los puntos genéricos que los cuales hemos desarrollado el día de hoy. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Algo que ustedes les falte o consideren ahí? Son libres de preguntar, muchachos. Ninguna pregunta, ¿verdad? Creo que el tema de la Revolución Francesa es un tema muy fácil. Ya es un tema muy, muy fácil. Además, pues, es un tema que nos va a competir a mucha parte en el mundo, no solamente en Europa, sino también en América también. Gracias a eso empiezan las famosas independencias en el Perú, gracias a la Revolución. El que está al final del PDF no lo hagan, por favor. Ya, el que está al final del PDF no lo hagan. Eso no es muy importante ni muy relevante para mí. Lo que está en el Classroom sí lo van a hacer. Ya, lo que está en el Classroom sí lo van a hacer. Acabo de enviar la práctica, chicos, al Classroom. Tienen hasta las 11:55 para enviarme esa práctica en el Classroom. Si no hubiera ninguna pregunta más.